Les damos la bienvenida a un nuevo ciclo de conferencias de Historia de España de la Fundación Mutua Madrileña en colaboración con la Real Academia de la Historia. Una vez más miramos al siglo XIX con unas conferencias dedicadas al periodo denominado el trienio constitucional o el trienio liberal, que va de 1820 a 1823, sin duda una etapa efímera, pero muy intensa en sucesos y en consecuencias para España y para América. Agradecemos mucho al profesor Fusi, a Juan Pablo Fusi, que haya coordinado este ciclo y que hoy nos acompañe con la primera conferencia, en la que dará pues, una visión general del trienio. El profesor Fusi, como muchos de los que nos siguen en estos ciclos saben, es académico de la Real Academia de la Historia y catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. No voy a detallar su currículum, pero sí que me gustaría destacar algunas de sus publicaciones, todas que versan sobre el siglo XIX y XX, ¿no?, de España. Destacar la Historia mínima de España, España 1808-1990, que es el desafío de la modernidad, y Ideas y Poder, que son biografías del siglo XX. Como les decía, el profesor Fusi no solo es el coordinador, sino que habla este ciclo, pero luego habrá otras dos conferencias en las que se profundizará sobre las causas y las consecuencias de esta etapa histórica. La siguiente la pronunciará el profesor Manuel Lucena Giraldo, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que abordará la independencia de América, que se produjo dentro de esta etapa. Y por último cerrará el ciclo el profesor Octavio Ruiz Manjón, académico de la Real Academia de la Historia y catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, que abordará y analizará el marco internacional en el que se produjo el trienio y el fin de esta etapa con la llegada o la entrada en España de los 100.000 hijos del ejército francés, los 100.000 hijos de San Luis. Sin más, les dejo con el profesor Fusi, al que vuelvo a agradecer que nos acompañe hoy y haya sido tan amable de coordinar estas conferencias. Muchas gracias, María Teresa Campos, por esas palabras de presentación que introducen ya este ciclo, efectivamente, sobre el trienio constitucional. Es para mí una gran satisfacción, primero como miembro de la Real Academia de la Historia, en la organización de este ciclo en colaboración con la Fundación Mutua Madrileña, que ya colaboración que dura ya varios años, y una gran satisfacción el poder compartir este ciclo con dos personas por las que siento una estima enorme, que son los profesores Lucena Giraldo y Ruiz Manjón, que intervendrán posteriormente. Ellos van a intervenir, como ha dicho María Teresa Campos en la presentación, en primer lugar sobre América y luego sobre el contexto, el orden internacional y la intervención francesa en España del año 1823, y por tanto yo haré alguna alusión a ello, pero sin extenderme, puesto que será objeto de esas dos conferencias posteriores. De manera que a mí me corresponde, efectivamente, como en otras ocasiones, hacer una introducción general. Mis compañeros de conferencias me consta que van a proyectar ilustraciones que puedan ir alumbrando sus propias intervenciones. Por el carácter más general mío, yo voy a intentar hacer una síntesis de lo que fueron esos 3 años largos, 3 años y 10 meses, y por lo tanto prescindiré, y espero que sepan comprenderlo, de proyectar imágenes en aras de completar la explicación de la evolución de ese llamado trienio constitucional de enero de 1820, en efecto, a octubre de 1823. En síntesis, lo que voy a hacer es hablar de lo que a mí me parece que son 3 puntos generales en torno al trienio. Luego haré también lo que pueden ser los 2 o 3 grandes problemas que salpicaron y jalonaron la evolución de este periodo histórico, y luego pues haré algún balance final y alguna alusión a el final del propio trienio, sin solaparme, espero, con la
intervención final del profesor Ruiz Manjón en la tercera de estas conferencias. Los puntos de carácter general que quería decirles serían los siguientes. En primer lugar, el Trienio Constitucional, enero de 1820 a octubre de 1823, yo lo definiría como que es la primera experiencia constitucional real y efectiva en España, porque a veces se olvida que la experiencia de 1810-1812, las Cortes de Cádiz y la aprobación de la Constitución de 1812 se produjeron en un contexto completamente distinto. En un Cádiz, la Revolución Gaditana tiene lugar solo en la localidad de Cádiz, que está completamente aislada del resto de España, y el resto de España está o en guerra o bajo la monarquía de José Bonaparte, o incluso algunos territorios no bajo esta monarquía, sino bajo el mando directo de la autoridad militar francesa dependiente de Napoleón Bonaparte del Imperio y no necesariamente de José Bonaparte. Por lo tanto, la aplicación de la Constitución de Cádiz y la vida política que existe en España, en ese sentido, en sentido literal, está limitada a la ciudad de Cádiz. De ahí que sea el trienio constitucional cuando esa misma Constitución de 1812, que será restablecida tras el pronunciamiento militar de enero de 1820, tenga una vigencia real en la totalidad del país, de la península y también en parte en América, y que es cuando podamos hablar de que está funcionando operativamente un sistema constitucional en toda España. Por tanto, primera experiencia constitucional, diría yo, real y efectiva en España en los años 1820 a 1823. Segundo punto de carácter general que también quisiera subrayar es el origen del trienio. El trienio llega por un pronunciamiento militar, no llega por un movimiento de opinión que fuerce a la monarquía a Fernando VII a restablecer el orden constitucional que él había derogado en el año 1814, un inciso. Fernando VII vuelve de la semiprisión a que le sometió Bonaparte en octubre de 1813 y prácticamente en diciembre de 1813, y unos meses después, casi inmediatamente, en una especie de autogolpe desde arriba, derogó la Constitución de 1812, la Constitución española, y restableció el orden absolutista, la monarquía absoluta, en lo que se llamó una reacción fernandina, porque fue un periodo, 1814 a 1820, de dura represión. Varios de los hombres de 1812, de los constitucionalistas españoles, fueron encarcelados, hubo unos 10.000 exiliados, una dura represión, una depuración del ejército y ejecuciones de numerosas personas. El pronunciamiento militar de enero de 1820 restableció el orden constitucional. Un pronunciamiento de militares constitucionalistas. Ya había habido otros conatos de pronunciamiento antes de enero de 1820, unos probablemente en torno a 13, mal organizados, a veces un pronunciamiento individual, algún regimiento aquí y allá, alguna conspiración, y no pasa de la conspiración entre militares, es descubierta previamente y por tanto desvertebrada por las autoridades de la monarquía. Esta es un pronunciamiento militar de un militar encabezada por el teniente coronel Rafael del Riego y por el coronel Antonio Quiroga, que sublevan parte del ejército que tenía que embarcarse en Cádiz para ir a América a combatir, a restablecer el poder español, cuestionado pues, en parte desde 1810, desde luego desde 1815 en adelante, si no en todo lo que quedaba del imperio, desde luego ya en la zona de Sudamérica, fundamentalmente Venezuela, Colombia, o lo que luego van a ser Venezuela, Colombia, Chile, Perú, y el Río de la Plata, es decir, lo que luego va a ser Argentina, Uruguay. Se sublevó, es un pronunciamiento, ya lo digo desde ahora, en primer lugar de militares que hoy llamaríamos de izquierda, constitucionalistas radicales, como era Rafael de Riego. Rafael de Riego era militar, había participado en la guerra de independencia, había
sido hecho prisionero, enviado a Francia por los franceses, y allí se relacionó en cárcel con otros liberales exilados españoles, con grupos, con personalidades de la oposición clandestina, de la masonería, de sociedades secretas. Bueno, y a su regreso a España, pues participa, tiene esos sentimientos constitucionalistas exacerbados que le llevarían a ese pronunciamiento del 1 de enero de 1820 en Cabezas de San Juan, una localidad sevillana cercana a Sanlúcar de Barrameda, pero repito, de tropas que tenían que embarcarse en Cádiz para ir a América. Es lo que Raymond Carr llamó un pronunciamiento negativo, es decir, que se pronuncia un regimiento, un cuerpo de ejército, y hay un silencio por el resto de las guarniciones, que es un asentimiento, aun cuando no sea una participación, un asentimiento a ese pronunciamiento. Y un pronunciamiento, debo decir, no ya solo negativo, como dijo Raymond Carr, sino en parte fallido, puesto que inicialmente no se produce ningún tipo de apoyo o de solidaridad con el pronunciamiento de Riego. No hay, digamos, grandes enfrentamientos, pero sí hay el único que hay en Morón es además negativo para el propio ejército sublevado. De manera que anda aislado en el sur de España, sin saber qué es lo que está pasando bien en otros sitios, hasta que un par de meses después se empiezan a sublevar otras guarniciones, pocos regimientos, en Murcia, en Zaragoza, en La Coruña, y entonces sí, el rey decide, ante la pasividad de los grandes cuerpos de ejército españoles, decide restablecer la Constitución y formar un nuevo gobierno en el que llama al gobierno a hombres de 1812, a hombres constitucionalistas. Se le llamó un gobierno de presidiarios, entre otras cosas, porque algunos llegan a salir directamente de la cárcel para incorporarse al gobierno. Y eso ya será en marzo de 1820, de manera que hay un par de meses, casi 3, de incertidumbre entre lo que vaya a ocurrir en España. Pero en cualquier caso, un pronunciamiento militar, no un movimiento de opinión, puesto que el liberalismo español y el constitucionalismo español era posiblemente más dependiente de la fuerza militar que de una base social o apoyatura popular que probablemente no tenía. Y en tercer lugar, el punto de carácter general, además de ser la primera experiencia constitucional real y origen en un pronunciamiento militar, debo decir que fue una experiencia fallida, que terminaría, efectivamente, ya se ha dicho en la presentación, con una intervención internacional de un cuerpo de unos 80.000, 90.000 hombres que liquidan en nombre del rey español la experiencia constitucional, pero fallida, pero que sin embargo, y coincidiendo con el primer punto de primera experiencia efectiva real, pues polarizó y galvanizó políticamente a la sociedad española en una proporción desconocida previamente. Es más, diría que el trienio significa la irrupción de la política, ya de forma irreversible, en la vida política española. No hay todavía partidos, pero sí hay protopartidos o prepartidos. Hay Constitución, hay Cortes, funcionan esas Cortes. Hay efectivamente mucha tensión en el país y un deterioro de la situación abierta en 1820, pero indudablemente hay planteamientos políticos muy evidentes que en parte, muchos de ellos son parte de la agenda de lo que luego va a ser, digamos, el constitucionalismo español del siglo XIX. De manera que fallida en sí misma, pero sumamente interesante porque remueve y plantea cosas que van a estar en la, digamos, preocupación política española durante bastante tiempo. La experiencia muy interesante, como decía, y una experiencia a la larga fallida por varias razones también que son, digamos, que nos ponen en la pista de los grandes problemas que tuvo esta etapa. Fue restablecida por el rey Fernando VII la Constitución de 1812 y yo diría que algunos de los problemas políticos del trienio se derivan precisamente de la propia Constitución de 1812.
puede parecerles, digamos, dada la valoración, que yo la comparto y la suscribo y me pondría en primer lugar antes que nadie de la valoración política, ideológica e histórica que tiene la Constitución de 1812, es la primera Constitución española de la historia, es la Constitución que proclama y establece la soberanía nacional, y por lo tanto, a partir de ahí va a haber algún principio de soberanía nacional que radica en el pueblo español, cosa que no había existido nunca en la historia española, pero como instrumento institucional de gobierno, la Constitución de 1812 es extremadamente poco operativa, porque en realidad lo que creaba es una especie de monarquía asamblearia, que efectivamente dejaba bastante poder ejecutivo en el rey, lo cual ya es un principio siempre complicado de dualidad de poder entre las Cortes y el rey, y que el poder ejecutivo que radicaba en el rey y en el gobierno estaba subordinado a las Cortes, de manera que en realidad el poder político de la Constitución de 1812 lo radica en las Cortes y el rey y el gobierno son meros ejecutores de lo que se dicte en las Cortes. Eso es una situación prácticamente imposible de gobernar, poner en marcha procesos de responsabilidad política y fiscalización del poder, puesto que son las propias Cortes las que tienen la última soberanía y el verdadero poder real del país. Además de eso, dejó muy mal definidos los poderes del rey, puesto que le da derecho de veto a determinadas cuestiones y le da, un poder grande en muchas de sus decisiones. Dejó sin resolver el poder del rey en el orden político. De ahí se iban a derivar posiblemente muchas de las dificultades de este periodo e incluso de los primeros y graves conflictos que se van a producir. El rey, en efecto, restableció la Constitución, como acabo de decir, de 1812 y llamó al poder a hombres de 1812, los que se iban a conocer ya como doceañistas, que serían más moderados que los veinteañistas, los hombres de 1800 que habían protagonizado en 1820. Pero, por ejemplo, obstáculos, el rey vetaría en el año 21 y en el año 22, se negaría a sancionar la ley de abolición de los señoríos. En algún otro determinado momento añadiría, por ejemplo, en un discurso en el año 1800, en marzo de 1821, en un discurso muy conocido con el nombre del discurso de la coletilla. Están todavía los hombres moderados de 1812 en el poder, pues añade una coletilla al discurso de la corona, en el cual inopinadamente y sin consultar a nadie, en el que el rey manifiesta su malestar y censura ante los insultos y desacatos de que era objeto por parte de la clase política, creando pues un conflicto que lleva a la dimisión del gobierno, que se ve completamente desautorizado por el propio rey. Bueno, y eso son las cosas que no había podido resolver o que no resolvía la Constitución, y que ese poder excesivo o mal definido, mejor que excesivo, del rey. De manera que hay conflictos en torno a esa figura del monarca desde el primer momento, que dan lugar ya a que empiecen a aparecer partidas, grupos armados, realistas del rey, en el otoño del 20, a principios del 21, precisamente en enero del 21, es detenido uno de los capellanes de Palacio, Matías Vinuesa, acusado de organizar una conspiración absolutista. Tan cercano al Palacio Real, el capellán del Palacio, que evidentemente abre o reabre todas las sospechas sobre la conducta del rey que uno quiere imaginar. Por cierto, que luego sería asesinado en algún determinado momento posteriormente capellán. Por lo tanto, un primer problema derivado de la propia Constitución y de la indefinición que deja a la figura del rey. Y en segundo lugar, otro gran problema sería un problema que voy a llamar de dualidad de poder en el nuevo orden abierto desde el primer momento. Y esto ya no tiene que ver con la figura del rey, sino con el ejército de Riego. El ejército de Riego, el teniente coronel Riego, es efectivamente el
nombre que ha dado lugar al himno de Riego. El himno de Riego fue compuesto ahora. No se sabe muy bien quién es el autor del himno de Riego. Los ejércitos o los regimientos llevaban banda militar, y se supone, se piensa, o se sabe, mejor dicho, que el grupo la banda militar del regimiento de Asturias, que era el que mandaba realmente el teniente coronel Riego, él también era asturiano, compone, mezclando marchas francesas, el himno de Riego, la música. Tiene varias letras, inicialmente que no le gustan a Riego y a otros, y finalmente Evaristo San Miguel, otro coronel y que sería jefe del gobierno en algún momento durante el trienio, escribe la letra, y por tanto muchos de ustedes habrán oído que el autor es Evaristo San Miguel. Evaristo San Miguel es autor de la letra, no de la música, que, repito, probablemente pues es hecha la limón entre miembros de la banda militar del himno de Riego, himno que no es entonces himno nacional, pero que sí, donde quiera que vaya o la figura de Riego o su ejército, se interpreta la banda de Riego, de manera que se convierte en un símbolo del trienio de 1820 al 23. Estaba diciendo que dualidad de poder como segundo gran problema, porque el ejército de Riego y el propio Riego, apoyado por las sociedades patrióticas, esos prepartidos que, como he mencionado, empiezan a aparecer, luego diré algo más, que son clubes políticos radicales, algunos llevados a la literatura por el propio Galdós, la Fontana de Oro, conocidos, el Café Lorenzini. Los cafés se convierten también en círculos políticos y en sitios de debates y también de organización política, sociedades secretas, la masonería, los comuneros, los carbonarios. El ejército de Riego, estos clubes patrióticos y estas sociedades secretas se autoperciben como depositarias de la legitimidad revolucionaria de 1820 y aspiran a ejercer, sobre todo el ejército de Riego, una especie de tutela sobre el proceso político. Esto no es tan excepcional. Les pongo un ejemplo muy reciente que tal vez ustedes recuerden. En la Revolución de los Claveles de Portugal de 1974, protagonizada por el ejército, en los primeros borradores constitucionales el ejército se introduce en la Constitución como elemento que tutela el proceso democrático de Portugal. Luego eso desapareció de la Constitución porque es un cuerpo extraño en cualquier orden democrático y en cualquier orden constitucional. Aquí no aparece en absoluto, se restablece la Constitución de 1812, como he dicho, pero sí que se postula, y sobre todo la personalidad de Riego y su cuerpo, él pasa a ser capitán general de Galicia, de Aragón. Es una personalidad muy fuerte, no que él fuera una personalidad como tal, pero sí tiene un poder, digamos, simbólico muy real desde el primer momento en el trienio, y vigilará lo que está ocurriendo de forma permanente, provocando siempre o apoyando siempre el proceso de radicalización desde dentro del sistema, y eso lleva a una división del sistema. Una división de la clase política que ha protagonizado 1820, que es una división entre moderados y exaltados en los términos de entonces, entre 12añistas, los hombres de la Constitución del 12, y 20añistas, los hombres que han protagonizado 1820. Que hay también casi como una especie de ruptura generacional y también de sensibilidad distinta. En 1820, en torno a estos exaltados, hay una sensibilidad política, moral, como ustedes le quieran, ideológica, distinta, más radicalizada que la prudencia y moderación que los hombres de 1812 van a ejercer ahora. Muchos de ellos irán todos juntos, después de 1823, al exilio, pero de estos 12añistas de 1812 y de 1820, volverán del exilio en 1833, algunos de ellos ya convertidos en moderados, y otros, como el propio San Miguel que he citado antes, aquí, en 1820-23, exaltado y radical, volverá muy prudente, bastante conservador, progresista, muy moderado. Por tanto, digamos, lo que importa aquí, desbordamiento del proceso político por ese poder alternativo
que se ha creado en torno a Riego, las sociedades secretas y las sociedades patrióticas, y división entre moderados, liberales moderados, constitucionalistas moderados y constitucionalistas exaltados. Los moderados gobiernan hasta julio del 22, los exaltados monopolizarán el poder desde el 22 hasta octubre del 23, con un agravante. A partir de julio del 22 habrá un retraimiento de los moderados, de los 12añistas, con respecto al nuevo poder político de los exaltados. Es decir, no quieren participar a partir de lo que está ocurriendo en ese proceso de radicalización del trienio, y por tanto, ese retraimiento de los moderados es una deslegitimación de lo que está ocurriendo en España, lo cual favorece también, o puede dar alas, va a legitimar también la intervención internacional, que ya lo digo desde ahora, que preocupación por lo que ocurre en España, pues existe pronto en el orden internacional, en las potencias, en la Santa Alianza de Austria, Rusia, Francia, etcétera, puesto que el trienio y el pronunciamiento de Riego tiene repercusión, sobre todo en varios de los estados italianos y en distintos sitios donde incluso aprueban o imponen la propia Constitución española de 1812 en algunos de estos territorios italianos, y por tanto aparece el trienio como un desafío al orden creado a partir de 1814. Por tanto, una serie de dos problemas, decía, el papel del rey mal definido en la Constitución de 1812, restablecida a partir del 20, y esa sensación de esa especie de dualidad de poder que llevará a la ruptura dentro del mismo bloque constitucional, con evidentemente consecuencias negativas en lo que es una deteriorización del orden político del trienio constitucional. He dicho ruptura. Esa ruptura del orden va acompañada también de una movilización creciente de las fuerzas absolutistas, promonárquicas, contra todo el orden constitucional, sean de los 12añistas o de los 20añistas, con la situación abierta en enero del 20. He dicho antes que aparecen partidas en el otoño del 20 y se extienden más en el 21. El momento clave, por ir abreviando mucho, sería en 1822, donde sí se producen dos hechos ya de bastante gravedad. Algunas de esas partidas más organizadas, estas partidas aparecen por distintos lugares de España, partidas, entiéndanlo por tal, grupos armados. A veces es algún regimiento y algún militar que hay conatos de sublevación contra el trienio. Digo que tienen por distintos lugares de España, pero tienen mayor fuerza esa, reacción armada contra el trienio en Navarra, en Cataluña, fundamentalmente en esos dos sitios. Y digo que en el año 22 se va a producir, en fechas además bastante cercanas una de las otras, la ocupación en junio de 1822 de la localidad de Seo d'Urgell, en Lérida, por partidas armadas, y la proclamación, que esto ya es un paso más adelante, de una regencia, es decir, de un gobierno al margen del gobierno de las Cortes de Madrid, y un gobierno que se autoproclama regencia, es decir, que está ejerciendo o pretende ejercer el poder en nombre del rey, como tales regentes. Una regencia integrada por el marqués de Mataflorida, que es un título relativamente nuevo, el barón de Eroles y el arzobispo de Tarragona, que no es grano de anís, don Jerónimo de Creus, que además era el más inteligente y el más importante de los tres regentes que se han autoproclamado ahí. Y posteriormente se produce, o casi paralelamente, un poco después, a principios de julio, del 2 al 7 de julio, en Madrid, una sublevación de varios batallones de la Guardia Real.
de un cuerpo cercano al rey, uno de los distintos cuerpos militares que lleva ese nombre de la Guardia Real. Hay una situación de vacilación del propio rey, de apoyar o no apoyar esta sublevación de la Guardia Real, dimisión del gobierno que en ese momento preside Martínez de la Rosa, escritor y constitucionalista conocido y que todavía protagonizará bastantes cosas más a partir de 1833 en España. Y el rey llama, por fin, ante la dimisión de Martínez de la Rosa, el rey decide, después de sus dudas, vacilaciones y contradicciones, llamar a gobernar a los exaltados, concretamente a un nombre que ya he mencionado en más de una ocasión, al coronel Evaristo San Miguel. Y ahí es donde se producirá ese retraimiento de los moderados que consideran que ha habido una especie de contragolpe que ha favorecido la llegada al poder de los exaltados y que se ha interrumpido el orden constitucional en España, que estaba regido por ellos desde elecciones, de las últimas elecciones anteriores, porque ahora sí, en el trienio constitucional sí hay elecciones en España, en más de un momento. Primero hay unas constituyentes y luego hay, después de aprobarse el restablecimiento de la Constitución ya por el Parlamento, por las Cortes, unas segundas elecciones en 1821. Digo esto también, volviendo al argumento inicial, porque en las Cortes de Cádiz hubo elecciones en las Cortes de Cádiz de 1810 que aprobaron la Constitución de 1812. Bueno, conviene decirlo. Lo hubo, pero en Cádiz. ¿Quién votaba? Pues, por ejemplo, votan a los representantes, a los diputados por Vizcaya, los vizcaínos que residen en Cádiz. ¿Había censo? ¿No lo había? ¿Estaban bien censados? Pues vaya usted a saber, y así sucesivamente. Por tanto, lo de la Revolución Gaditana sí que fue una verdadera revolución, porque fueron unos, digamos, parlamentarios, unos diputados con un mandato relativo y con una elección también relativa por la situación de guerra que padecía España, que se autoproclaman especie de Asamblea Nacional y que aprueban la Revolución de 1812. Aquí no. Aquí hay distintos procesos electorales en un determinado momento. Por tanto, esa situación del intento de la sublevación de los batallones de la Guardia Real y el llamamiento por el rey finalmente a San Miguel se hace interrumpiendo el orden constitucional y el orden electoral que estaba determinado previamente. De ahí el retraimiento de Martínez de la Rosa y de los 12añistas y de los moderados. No crean que la situación era, digamos que algunas de estas situaciones por ejemplo, cuando decía antes, ¿no?, de los procesos de radicalización impulsadas por las sociedades patrióticas y secretas, en algún momento determinado, que los moderados en el poder, digamos, aprueban leyes constitucionalmente legales, pero no satisfactorias para los exaltados, son asaltadas las casas incluso del propio Martínez de la Rosa. Lo digo ahora porque me he acordado, al mencionar su nombre. Son asaltadas las casas, es decir, lo que hoy llamaríamos escraches, pero más violentos, de los que detentan el poder legal, quien son los hombres nada menos que de 1812 y del primer momento de 1820. Por eso decía de esa dualidad de poder y ese intento de desbordamiento del orden constitucional por parte también de los exaltados que tienen en Rafael del Riego su figura simbólica, cuando él era más prudente que todo eso. Hay que entender bien también a Riego, que no es un descerebrado que ande provocando desde movimientos antisistema desde dentro del poder del sistema. No es eso, pero sin embargo, pues sí que es el hombre que quiere, como decía, tutelar el proceso, que se cumpla en lo que él entiende que es una interpretación más radical y progresista de la Constitución de 1812. Por tanto, en 1822, como decía, la
digamos, la conflictividad interna en el trienio es considerable. Se ha producido esa proclamación de una regencia, un intento de sublevación de batallones de la Guardia Real, y se va a solucionar de momento con el llamamiento por el rey a los exaltados al poder y el retraimiento de los moderados y la ruptura de del bloque de 1820. Los exaltados en el poder terminan con esas resistencias, con la regencia de Seo de Urgell y con, las partidas que proliferan en Cataluña, con una, intervención militar al mando de uno de los hombres también que procede de la Guerra de Independencia y de 1812 y que fue siempre muy liberal, el general Espoz i Mina, que va a intervenir con su ejército en Cataluña y que era un hombre de una energía represiva durísima. Lo mismo en 1822 que luego en 1834-35 contra los carlistas. No le temblaba la mano al liberal Espoz i Mina en la represión, ejecución en campo abierto de los sublevados o rebeldes o de las partidas que se habían sublevado o rebelado contra el orden constitucional. Y la sublevación de Madrid también por la represión dirigida en este caso por el propio gobierno y las fuerzas cercanas, la milicia nacional cercanas al nuevo poder, que acaban con el conato de sublevación de la Guardia Real y con la ejecución de responsables y de encarcelamiento de muchos de los participantes en aquellos actos. Por tanto, ya ven la descomposición y deteriorización que sí tiene que ver, o tendrá que ver, será objeto de la intervención del profesor Lucena Giraldo, esta, descomposición del propio orden constitucional con lo que ocurra en América. Lo que va a ocurrir es una, agudización de los procesos de ruptura con España que habían rebrotado a partir de 1815-17 en torno a Bolívar y San Martín y que, se precipitarán todavía más después de 1820, puesto que la situación de la asistencia desde España a las tropas españolas o pro-españolas que pudiera haber en América, se debilita muchísimo a raíz del trienio constitucional, y por tanto eso favorecerá a los sectores también más proindependentistas, o ya lo veremos sin duda, estoy seguro, en la intervención de Lucena Giraldo. En México habrá una especie de pacto o de decisión de los conservadores del mundo conservador mexicano, novohispano, con el propio virrey español, enviado por el trienio, un hombre conservador, en ir a una especie de independencia pactada bajo la fórmula de un imperio en Iturbide ante la situación de descomposición del orden español. Esta imagen quisiera rectificar un poco, y voy a ir ya terminando la propia imagen de descomposición del trienio, porque he dicho, y vuelvo a insistir en ello, en que pese a experiencia fallida, tiene, una importancia considerable en la irrupción de la política, en la galvanización de la vida social y de la vida cultural del país. La tuvo, y considerable, y les digo algunos de los puntos que se van a producir, que yo creo que van muchos más allá de lo que había podido ocurrir en Cádiz, por razones obvias de limitación de espacio, durante 1810 a 1812. Bueno, hechos por tanto positivos que pone en marcha, si no positivos, de operatividad real del constitucionalismo en España entre 1820 y 23. Bueno, la afirmación de principio de soberanía nacional, que va a ser ya, yo diría que irreversible en la conciencia de los españoles del siglo XIX. Todas las constituciones que se van a ir aprobando a partir después de 1833 en España, ya del establecimiento del liberalismo en España prácticamente hasta la Segunda República, todas ellas parten de la idea del principio de soberanía nacional. Se podrá decir que reside en las Cortes y en el Rey, solo en las Cortes, lo que sea, pero ya España es una nación, es un Estado nacional.
menor, mayor, mejor, peor, pero es un Estado nacional, no una monarquía dinástica. Y por lo tanto la legitimidad del poder será siempre ya basado en la soberanía nacional. Segundo, hay, digamos, he dicho, procesos electorales por sufragio universal, lo mismo en julio del 20 que en abril de 1821, y por lo tanto los españoles, mucho más así, curiosamente, como también, por cierto, ocurrió en 1810 en América. Yo he dicho antes que quién votó en Cádiz en 1810-12, pero en América hay colas ante los distritos, en los centros electorales para votar, para enviar diputados de América en 1810 a España. Ahora se repite algo así en algunos sitios de América. El trienio convoca elecciones y los americanos, que mandan también diputados a España, una, digamos, presencia también, vuelvo a repetir la palabra, fallida, porque el trienio no acaba de decidir qué va a hacer con la representación americana en España, por eso que se precipite finalmente también la independencia, pero sí hay procesos electorales que, por lo tanto, dan conciencia también a los españoles de esa soberanía que ya ejercen de alguna manera. Enorme desarrollo de las sociedades patrióticas, de esos clubes políticos o prepartidos o protopartidos. Se llegan a crear o contabilizar los historiadores más de 275. Son pequeñas, son clubes sin que tengan afiliados de nómina, todo este tipo de cosas, pero bueno, 275 no es poca cosa. Hay una movilización política y una politización de la sociedad española. Ya he mencionado algunos nombres: la Fontana de Oro, el Café Lorenzini, el Café Mata, el Café San Sebastián. Algunos, estas conferencias están grabadas en la Real Academia de la Historia, muy cerca de donde estamos en este momento, por aquí, por las calles muy cercanas, aledañas a la Real Academia, a la calle del León. Clubes políticos, prepartidos, masonería, comuneros, carbonarios, sociedades secretas que, paralelamente a las sociedades, a los clubes políticos, actúan públicamente en la vida española. Enorme desarrollo de la prensa, entre comillas también, puesto que no es la prensa moderna, no hay ni telégrafo, por lo tanto no hay corresponsales, más que nada es, digamos, ensayismo político, hojas que aparecen con la periodicidad que sea, más de tipo ideológico y de análisis que no de información, que no pueden disponer de ella, pero también hay unos 700 publicaciones de tipo periódico, politizadas y políticas y muy politizadas, que redundan en lo que acabo de decir, en esa irrupción de la política en la vida pública española. Un planteamiento de una serie de proyectos políticos, bueno, yo diría que son necesarios a la construcción de España como Estado nacional. Abolición de los señoríos, supresión de los mayorazgos, desamortización de bienes eclesiásticos. El trienio sí tuvo una política, debo decirlo también, antieclesiástica, que lleva a la supresión de algunas de órdenes monacales y a la reforma de las órdenes regulares. No llegó a ser del todo efectivo, pero sí que se aprueban las leyes que van en ese sentido. Libertad de imprenta. El nuevo Código Penal, 1822, que es aprobado y que será el embrión de todos los demás códigos penales españoles. División de España en provincias. 49 provincias, casi es la definitiva, que se hará después en 1833. Solo falta desdoblar Canarias en dos para que salgan las 50 provincias de ahora, y que es también el origen de la organización territorial de España, que sigue vigente, las provincias en España, en la Constitución española. Nueva Ley General de Instrucción Pública. Reforma presupuestaria y fiscal, que también les puede solucionar hoy para combatir el endeudamiento, la deuda pública del Estado, y políticas de desamortizaciones para recabar dinero del Estado y pagar la deuda pública, pero también en reformas de tipo presupuestario y fiscal que le permita al Estado pagar la deuda pública y la deuda internacional que había contraído. Y finalmente, una gran revitalización de la vida cultural española.
expresión de esa nueva sensibilidad que tiene pues muchas manifestaciones. En primer lugar, la creación el 7 de noviembre de 1822, algunos de los que intervenimos en este ciclo tenemos que dar las gracias, la creación de la Universidad de Madrid, de la Universidad Central, por cierre de la Universidad de Alcalá y su traslado a Madrid, 7 de noviembre de 1822. La creación del Ateneo de Madrid, no es este mismo que está aquí al lado nuestro, es jurídicamente el mismo, aun cuando tuvo distintas sedes. No estaba en esa sede, pero es el mismo centro cultural y de debates políticos y de centro de la vida intelectual que, bueno, pues tiene una presencia inmediata muy fuerte en España. Resurgimiento del teatro. Es un momento de una gran efervescencia del mundo del teatro, que es una de las grandes manifestaciones de la vida cultural en ese momento. Aparición de nuevos autores, los dos que quedan como más conocidos, Martínez de la Rosa y el Duque de Rivas. Estamos, por tanto, en los albores también del romanticismo español. Sobre todo, en Madrid adquiere un dinamismo cultural y político como probablemente previamente no lo había tenido. Es decir, Madrid y la Puerta del Sol, yo diría que casi por primera vez, me atrevo a decirlo, se convierte en el centro político de la vida española. Saben que antes, durante el Imperio, a lo mejor Sevilla tuvo muchas más hechuras de ciudad, ¿no? O Cádiz, que el propio Madrid, cuando la corte estuviera en Madrid, y por tanto no todo pasaba por Madrid, como ahora sí va a tener por lo menos un impulso considerable. Madrid, dinamismo cultural y político, como previamente no lo había tenido. Bueno, he hablado de teatro y éxito estrepitoso en España de la música de Rossini, que es un éxito muy grande. No sé si lo saben, no es ahora, pero es tal el éxito de Rossini durante algunas décadas en España que hacia 1840 y tantos se creará la Unión Musical, una serie de músicos españoles, Gaztambide, Hilarión Eslava, algún otro, se reúnen para volver a músicas españolas del 18, a las tonadillas que se llaman zarzuela, que eran simplemente, no eran lo que nosotros entendemos, un teatro lírico, pero simplemente tonadillas propias, para combatir la hegemonía, ¿verdad?, inundatoria de Rossini con sus óperas cómicas, que por cierto pues son una delicia para escuchar, y alguna, la más conocida, El barrio de Sevilla, con tema evidentemente español. Por tanto, digamos que sí que hubo una revitalización de la vida cultural e intelectual española y una agenda, he dicho por utilizar una expresión actual, de una serie de proyectos, alguno llevado a la práctica, como el Código Penal o la Universidad Central o la Ley de Imprenta, etcétera, que, anticipa lo que va a ser muchos temas de instrucción pública, división de España en provincias, muy esenciales a la construcción de España como Estado nacional. Bueno, la deteriorización evidente a partir de 1822 y la preocupación internacional por lo que está ocurriendo en España, la situación para las monarquías españolas de dificultad del rey español, pues lleva a esa intervención internacional que efectivamente, en principio no estaba pensada en las reuniones internacionales de Verona, probablemente una intervención, sino advertencias y avisos al Estado español, una vigilancia de lo que está ocurriendo y, indicaciones al gobierno español de lo que tenía que hacer para que no se produjera alguna intervención. El gobierno de Evaristo San Miguel, que dura desde julio del 22 a la primavera del 23, rechaza todas esas injerencias o insinuaciones extranjeras,
muchas veces se ha comentado que fue un error por parte de San Miguel el no haberse, digamos, plegado a lo que se le exigía desde Francia, que no era desde Europa, que era mantenimiento real del orden abierto en 1820 y cumplimiento del orden constitucional abierto, no su desbordamiento en sentido exaltado, y que eso pudo precipitar la intervención. La intervención, efectivamente, probablemente, imagino que puede aparecer en la intervención de Octavio Ruiz Manjón, no es acordada por las potencias, sí es precipitada por Francia. En Francia sí está decidida, por razones además, pues también supongo que de parentesco de las casas reales, directamente por el gobierno ultra francés, y se utilizaba ya esa expresión, que preside Villèle, y donde Chateaubriand, escritor romántico y magnífico escritor y una personalidad con mille fois, por decirlo en francés, un hombre de gran entidad y de gran enjundia, de gran sustancia literaria e intelectual, era ministro de Asuntos Exteriores. Bueno, lo digo ya muy rápidamente y casi cablegráficamente. El rey de Francia, Luis XVIII, en enero del 23, anuncia la formación de 100.000 hijos de San Luis, de ahí viene el nombre, que van a intervenir en España. El 7 de abril de 1823, eso iba en serio, puesto que el ejército mandado por el duque de Angulema, que no era cualquier cosa, era el sobrino del rey, hijo del que va a ser Carlos X, y por lo tanto él a su vez, delfín con mayúsculas de Francia, es decir, príncipe de Asturias de Francia, pero un poco después, el ejército de Angulema cruza el río Bidasoa y Roncesvalles, luego entrará también otro cuerpo de ejército por Cataluña, en total unos 95.000 hombres, unos 30.000 voluntarios realistas españoles que se han unido. No he dicho, para que les suene algo, no entra aquí, pero entre esos voluntarios o sublevados españoles de 1821-22 está el general Quesada y su ayudante Zumalacárregui, de manera que estamos, digamos, las partidas realistas del 20 al 23 recuerdan ya mucho, son una anticipación de lo que luego va a ser el carlismo, y al menos con los nuevos nombres. Total pasividad del ejército español ante la entrada de este ejército francés. El ejército español, son 4 cuerpos de ejércitos, 80.000 hombres. No se mueve ninguno. Riego sí tratará de establecer, de crear algún tipo de resistencia armada, militar, en Andalucía. Riego será apresado, derrotado y apresado, y será ejecutado de manera con unas humillaciones innecesarias, tremendas, en noviembre de 1823. El ejército avanzó a lo largo de lo que hoy podríamos entender la carretera número 1, desplegándose para ir ocupando distintos territorios cercanos a él. Llega a Madrid, Angulema establece el cuartel general en lo que hoy es el Museo Thyssen. El gobierno exaltado huye primero a Sevilla y luego a Cádiz con el rey, lleva semiprisionero al rey. El ejército francés sigue avanzando y efectivamente, además de lo que he dicho del intento conato de levantar el ejército de Andalucía por parte de Riego, que es derrotado y apresado y por tanto digamos liquidado, hay una ofensiva francesa de bombardeos de los 4 fuertes que defienden Cádiz. El más conocido de esos fuertes, porque los franceses le dieron una plaza en París con el nombre de ese fuerte, son el fuerte de Trocadero, donde en el ataque francés morirán unos 150 españoles y unos 31 franceses. En cualquier caso, el gobierno, las Cortes deciden lo que los diputados que se han refugiado ahí liberan al rey. El rey es el día del 1 de octubre de 1823, que desembarca en el puerto de Santa María. Hay alguna resistencia en Cataluña hasta el 1 de noviembre de 1823, pero finalmente se produce el restablecimiento del poder absoluto del rey de Fernando VII y nueva derogación de la Constitución y restablecimiento del absolutismo. El ejército francés, un ejército francés de 40.000 hombres, permaneció en España muy discretamente hasta septiembre de 1828. Ese es el marco general del trienio constitucional, con repercusiones en América, repercusión internacional, que serán el objeto de las 2 intervenciones posteriores a cargo de los profesores Lucena Giraldo y Ruiz Manjón. Muchas gracias.